Bueno, buenos días, alumnos. Hoy vamos a comenzar a dar la unidad número 2, también en clase virtual. En la clase pasada ya terminamos con la unidad 1 referida a la introducción que hicimos al derecho procesal civil con sus antecedentes históricos. Hoy ya comenzamos a referirnos a los diferentes sujetos del proceso civil. Y el primer sujeto al quien nos tenemos que referir es al juez, el cual es el único funcionario público que posee aptitud jurisdiccional para resolver los conflictos intersubjetivos de intereses. El juez, como tal, como funcionario público, se diferencia del árbitro, que es aquel que autocompone privadamente los conflictos intersubjetivos de intereses, como ya algo insinuamos el año pasado cuando aludimos concretamente al proceso arbitral. ¿En qué se diferencia el juez del árbitro? El juez es un funcionario público remunerado por el Estado, cosa que no ocurre con el árbitro, cuyos honorarios son abonados por los propios contendientes. A su vez, el caso del juez es el funcionario que tiene la potestad del ejercicio de la fuerza pública, cosa que no tiene el árbitro, que para poder hacer cumplir con el laudo arbitral que emita, tiene que pedir la autorización al juez público para que éste disponga el ejercicio, la ejecución, la puesta en acto de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento del laudo arbitral que haya emitido. A su vez también el juez debe ser, como ustedes ya conocen, designado antes del hecho de la causa, a diferencia del árbitro que puede ser después de generado el conflicto y antes de que éste se ponga a consideración del mismo. Es decir, que si bien ambos tienen la potestad de resolver conflictos de intereses, hay algunas diferencias, como también el hecho de que el juez goza de algunas garantías de orden constitucional que no tiene el árbitro. Por ejemplo, los fueros que en el caso de los jueces es similar al de los legisladores. El juez también tiene una inamovilidad en el ejercicio de sus funciones que obviamente el árbitro no tiene, porque el árbitro está convocado solamente para resolver ese conflicto en particular. Simplemente hago esta acotación para marcar algunas diferencias, más allá de que soy un convencido de que ambos debieran confluir fuertemente para la solución de los conflictos de intereses que tenemos en nuestra sociedad y no recargar solamente en el Estado a través de los jueces la solución de los conflictos, porque también eso trae aparejado consecuencias, y entre las consecuencias que vivimos y sufrimos muchas veces, y habrán escuchado ustedes quejarnos por el tema de la mora y el tema de que a veces las respuestas judiciales no solamente que no son en el tiempo útil, en el tiempo que le sirve al ciudadano, al justiciable, sino a veces también tenemos que sufrir pronunciamientos que no son los que uno aspira como fallos de jueces públicos en el ejercicio de sus funciones. Pero bueno, es parte de lo que tenemos y es parte también de la relatividad humana, teniendo presente que los jueces son seres humanos, igual que todos nosotros, y por lo tanto falibles al error, falibles al equívoco, y por lo tanto las consecuencias en definitiva siempre llegan al justiciable, al ciudadano común. Mucho se ha discutido en relación a los requisitos para ser juez. Verdaderamente eh, nosotros acá en el orden provincial, particularmente a partir de la reforma
que se hizo allá por la década del 80, se introdujeron algunos cambios en este sentido tendientes a aumentar las exigencias. Hoy creo que esas exigencias, esos requisitos impuestos para ser juez son pocos. Creo que hay que elevar un poco el nivel porque a partir de allí vamos a elevar la idoneidad. Concretamente, para ser juez o ministro del Superior Tribunal, empecemos por las máximas autoridades para ser ministro, para ser procurador general de la provincia, para ser juez de cámara, o sea, camarista o fiscal de cámara, se exige un mínimo de 30 años de edad, 10 años en el ejercicio de sus funciones, el título, por supuesto, de abogado, 3 años de residencia en la provincia de San Luis, salvo que el mismo sea originario de aquí de la provincia, ser ciudadano argentino. Estos son el título de abogado, como les decía, también conforman las exigencias para los máximos cargos judiciales. O sea, pensemos que solamente se está exigiendo 10 años en el ejercicio de la profesión y estamos hablando de los máximos cargos o los cargos más importantes, más relevantes que hay o que existen en la escala judicial provincial. También para los jueces inferiores, ¿no? Y también para los ministerios públicos, o sea, fiscales, defensores públicos, las exigencias disminuyen. O sea, en vez de 30 años, solamente se exige 25 años, o sea, más joven. Eso no tendría nada de malo. Creo que hoy los 25, los 30 años para el caso de los jueces superiores es una edad perfectamente factible, más allá de que por ahí la experiencia es un valor agregado que por ahí no se lo considera como debiera, potenciando los años que esa persona puede haber tenido en el ejercicio de la profesión. Pero lo concreto es que hoy para estos cargos inferiores se reduce de 30 a 25 años. Pero la reducción más notoria es en cuanto al ejercicio profesional, porque pasamos de 10 años a 3 años. Acá sí hay un tema que ha sido objeto de muchísima discusión, muchísima polémica, porque 3 años es muy poco tiempo. Es decir, y sobre todo porque encima la norma constitucional del artículo 203 de la Constitución Provincial deja abierta una puerta allí como para que se pueda interpretar que son 3 años desde que se recibió de abogado, o sea, en el título, y no alude al ejercicio profesional que sí refiere para los cargos de mayor jerarquía. Entonces, ¿qué puede traer aparejado esto? Que una persona que se recibió de abogado nunca ejerció la profesión, pasaron los 3 años desde que se recibió y esa persona ya estaría en condiciones formales de participar en el concurso a los fines de acceder al cargo de juez. Y por eso creo que aquí hay una falencia que debiera ser modificada en la próxima reforma constitucional o por vía de una enmienda, pero en definitiva 3 años para los cargos de magistrado de primera instancia me parece muy poco, y sobre todo teniendo en presente la enorme movilidad jurisdiccional que tienen los juzgados de primera instancia, que es mucho mayor la tarea finalmente que la que tienen o los camaristas, los miembros del Superior Tribunal, porque en general toda la prueba y todo el proceso del cual ustedes ya conocen se desarrolla básicamente en primera instancia. Y en la segunda y en el Superior Tribunal de Justicia son instancias básicamente recursivas, salvo aquellos procesos de instancia única, pero verdaderamente solamente está el contencioso administrativo, pero es muy poco comparativamente con lo otro. Por eso me parece que allí hay que poner atención porque esa exigencia es muy pobre en relación a la relevancia que trae aparejada la tarea del juez. Entonces dijimos que para estos cargos judiciales inferiores
25 años de edad, 3 años en el título, ¿no? El título de abogado, o sea, como abogado, y después se reitera que tiene que tener 3 años mínimos de residencia en la provincia, salvo que sea oriundo de aquí, y también la ciudadanía argentina y el título naturalmente de abogado para poder cumplir tal función. Y finalmente, para los jueces de paz letrado solamente se exige el título de abogado. Entonces, si ustedes leen 202, 203 y 204 de la Constitución Provincial, ustedes van a observar que bueno, están establecidos allí estos requisitos que son parecidos a los que se exigen al nivel nacional, pero con algunas modificaciones en cuanto a los tiempos. Otro tema que está vinculado a la cuestión de los requisitos o con la idoneidad para poder cumplir esta función de juez es el relacionado con los sistemas para la elección de los magistrados. Este sí que ha sido una cuestión muy polémica, muy debatida en los tiempos. Hace muchos años se pensaba y se consideraba que los jueces debían ser elegidos por la voluntad popular. Hay corrientes inclusive que opinan esto, lo cual ubicaba a los jueces en una postura en donde tenían que cumplir o posicionarse políticamente en un determinado lugar para luego aspirar a una función judicial, y esto traía aparejado un condicionamiento por el espacio que naturalmente había impulsado a esa persona como juez. O sea, el juez en definitiva tenía que involucrarse en actividades políticas para poder luego acceder o aspirar a un cargo de magistrado. Y esto, digamos, fue una crítica muy fuerte que, bueno, hizo que este sistema, que en algún momento se pensó como posible, fuera perdiendo fuerza y ya prácticamente, no digo que no exista, porque hay lugares donde aún se mantiene en el mundo, pero en general tiene una crítica muy fuerte en relación a lo que les acabo de mencionar. De hecho, en la Argentina esta línea de pensamiento fue desechada históricamente, y aquí nosotros tenemos hoy un sistema que se impone a partir de la última reforma que les decía recién, el 85-86, que se hizo aquí en la provincia de San Luis. Reforma, fíjense ustedes, que tiene un correlato importante con la modificación a la Constitución Nacional que se hace en el 94. ¿Qué quiero decir con esto? Que en alguna medida San Luis fue pionero en impulsar el Consejo de la Magistratura como herramienta institucional para llegar a acceder o para aspirar y luego acceder a un cargo de juez. No quiero decir con esto que los consejos de la magistratura no existen en ningún lugar del mundo, no es así. Simplemente lo que estoy queriendo decir es que en el año 85-86, cuando comienza a trabajarse la reforma de la Constitución nuestra aquí en la provincia de San Luis, todavía el Consejo de la Magistratura no existía a nivel nacional, que recién nace y se impone a partir de la última reforma que se hizo en el año 1994. Ahora bien, ¿qué dice nuestra Constitución en primer lugar en relación al sistema que se aplica hoy día? Que los ministros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General de la provincia son elegidos por a voluntad del Poder Ejecutivo, a propuesta del Poder Ejecutivo, con un acuerdo, conformidad. Cuando decimos acuerdo nos referimos a una conformidad del Senado provincial. Entonces, en la designación de los máximos funcionarios judiciales, los que tienen, digamos, el poder institucional mayor dentro de lo que es el Poder Judicial,
llámese Superior Tribunal de Justicia y llámese el Procurador General de la provincia. No nos olvidemos que el Procurador General tiene funciones muy importantes, es el titular de la acción pública y es el que ejerce el control de legalidad de los actos. Por lo tanto, tiene una función trascendente. Entonces, la Constitución impone esta modalidad de que ellos son designados a propuesta del Poder Ejecutivo con la conformidad o acuerdo del Senado. En cambio, para los jueces inferiores y miembros de los ministerios públicos, ya sea las fiscalías o las defensorías, camaristas, fiscales, etcétera, hacen falta o debe intervenir el Consejo de la Magistratura como un órgano creado por la Constitución para tratar de lograr, digamos, que la persona ungida, elegida para cumplir tal función, se corresponda o responda al parámetro de idoneidad, que es lo que se está buscando centralmente con esta designación. Obviamente que ustedes, los que ya tenemos algunos años, podremos pensar, y hemos pensado de hecho, y en algunos casos seguimos pensando, que el objetivo que se trazó a través del constituyente, gran creador del derecho procesal, no se ha cumplido como todos hubiéramos deseado. O sea, no vemos en general esa idoneidad planteada en términos tan absolutos o excluyentes que nos brinden una enorme tranquilidad en cuanto al ejercicio de la magistratura. Y esto tiene que ver con un montón de factores, pero lo concreto es que quizás en el tiempo haya que hacer algunas modificaciones para tratar de dotar de mayor efectividad a este Consejo de la Magistratura para asegurar que realmente las mejores personas, los mejores jueces sean los que accedan a este tipo de funciones tan importantes como es nada más y nada menos que la de resolver los conflictos de interés. Ahora, ¿cómo es el sistema en el caso de los jueces inferiores? Simplemente siguiendo el parámetro constitucional por ahora, el Poder Ejecutivo, o sea, primero el Consejo de la Magistratura tiene que enviarle una terna al Poder Ejecutivo. De esa terna, el Poder Ejecutivo, o sea, el gobernador de la provincia, puede elegir o no un miembro de ellos, o sea, puede también rechazar esa terna que envíe el Consejo de la Magistratura y luego, si en caso de que el Poder Ejecutivo esté de acuerdo con alguno de los miembros, tengan presente que hablamos de terna, no hablamos de orden de mérito, lo cual ya de por sí es un tema que también es objeto de discusión. Pero cuando enviamos terna, lo que estamos diciendo es que estamos enviando 3 personas y el Poder Ejecutivo puede elegir a cualquiera de las 3. No el que fue en primer lugar, en segundo lugar o en siguiendo el orden de mérito, sino a cualquiera de los 3. Supongamos que el Poder Ejecutivo acepta uno de los miembros de la terna que envió el Consejo de la Magistratura, luego constitucionalmente debiera seguir el mismo camino que para los jueces superiores. O sea, tendría que enviar ese pliego al Senado de la provincia y él mismo, con una mayoría calificada, le dará el acuerdo respectivo. Lo cierto del caso es que en alguna medida, creo, cuando nace el Consejo de la Magistratura, nace con la sana intención de despegar un poco la designación del poder político y para eso interviene el Consejo de la Magistratura en alguna medida enviando una terna para que de esos 3 elija alguno el gobernador. Creo que en alguna medida se buscó esa sana intención, que no sea una cuestión discrecional del Poder Ejecutivo de elegir a quien él quiera y luego enviarlo al Senado para el acuerdo. Tiene que ser alguno de los 3 que el Consejo de la Magistratura le envíe. El Consejo de la Magistratura, que está conformado por 9 miembros, son 4 miembros, perdón, 10 miembros, perdón, me equivoqué, 10 miembros.
4 miembros que pertenecen al Poder Judicial, uno de ellos es miembro del Superior Tribunal de Justicia, 3 miembros de un abogado por cada circunscripción judicial. En la provincia tenemos 3, por lo tanto serían 3 miembros, ¿no?, que se suman al Consejo de la Magistratura. Hay 2 legisladores, diputados, y un miembro del Poder Ejecutivo. Ahí integramos los 10 miembros que conforman este Consejo de la Magistratura. La realidad es que así empezamos y había mucha crítica. Fíjense que estamos hablando 86, 87, 88, o sea, fines de la década del 80, y eh, digamos, había como una suerte de insatisfacción social con el servicio de justicia. Y ahí es donde empieza a haber como una mayor presión que se plantea no solamente en el orden provincial, sino también se planteaba en su momento en el orden nacional. Lo cierto del caso es que en el año 2005 comienza la necesidad, se advierte la necesidad de reglamentar un poco más estas normas constitucionales que yo les hacía mención recién, que es el 196, 197 de la Carta Magna Local. Esa voluntad de tratar de lograr una suerte de reglamentación de estas normas constitucionales se hizo también con el sentido de decir, bueno, a ver, que la selección de los jueces sea verdaderamente más efectiva y aseguremos un mayor control en cuanto a la designación de los mismos. Entonces, en su momento se sancionaron 2 leyes. Una ley vinculada con para los miembros superiores del Poder Judicial, o sea, para los ministros del Superior Tribunal y el Procurador General de la provincia, y otra ley para los jueces inferiores. Para el caso de los jueces superiores, prácticamente nada cambió. O sea, para los jueces ministros del Superior Tribunal y Procurador General de la provincia, digamos, como allí no interviene el Consejo de la Magistratura, sigue siendo una potestad del Poder Ejecutivo, situación que se mantiene hoy, con la única salvedad que tiene que publicar los antecedentes de la persona, o supongamos el gobernador que elige a tal persona, tiene que publicar por 3 días los antecedentes de las personas, de la persona o las, de acuerdo a las distintas vacantes que haya, los antecedentes de esa persona, tanto en el diario digital del Poder Judicial, en un diario de tirada provincial, en el boletín oficial también. Se abre un periodo de tachas en donde los colegios de abogados, los profesionales, los ciudadanos, las asociaciones civiles pueden objetar, pueden cuestionar y plantear por escrito y fundadamente las razones por las cuales consideran que esa persona no debiera ser ministro del Superior Tribunal o Procurador General de la provincia. Luego de formuladas ese periodo, o sea, agotado el periodo de tachas, el gobernador debe resolver si envía o no envía ese pliego al Senado para su aprobación. Si lo envía, va al Senado, allí va a ser convocado el ministro del Superior Tribunal y el Procurador General, donde puede responder preguntas a los que le hagan los senadores. En general, las preguntas debieran estar vinculadas básicamente a las tachas o a las impugnaciones que haya sido objeto, si fue realmente, si recayeron algunas observaciones, y luego de lo cual el Senado dará o no la conformidad o el acuerdo, como técnicamente se llama. Y si da el acuerdo, esa persona ya va a ser elegida y luego será puesta en funciones como miembro del Superior Tribunal y o bien Procurador General de la provincia. Adviértase que en este caso no hay concurso, en este caso no hay intervención del Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de las máximas autoridades del Poder Judicial. O sea que la decisión política del Poder Ejecutivo es, digamos, se mantiene como predominante y excluyente. O sea, decide quiénes son los miembros del Superior Tribunal y el Senado prestará o no el acuerdo a la persona que haya sido elegida. En general, nunca vi que el Senado haya rechazado un pliego
enviado por el gobernador de la provincia. Esto es lo que la historia visualiza esta realidad objetiva. En el caso de los jueces inferiores, si bien se sancionó también allí una ley, también en el año 2005, fue luego modificada, derogada y se sanciona otra ley que es en el 2008. Esa ley lleva el número 615 del año 2008, que esta sí es una norma verdaderamente reglamentaria, pero involucra solamente a los jueces inferiores, o sea, aquellos que no para los cargos del Supremo Tribunal ni para el Procurador General de la provincia. Esta es una norma que en el comienzo, digamos, tuvo una muy buena acogida. Veremos con el correr de los años si realmente logró el objetivo que se trazó en su momento. Pero todavía, digamos, hay cuestionamientos y ya veremos cómo se van manifestando estos cuestionamientos y de hecho las consecuencias son las que todos como ciudadanos visualizamos en relación al servicio de justicia. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos con otro.